Adelantar acontecimientos, quiero que se presente él, así que ¿qué tal, Chano? Hola Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Quiero que me digas en un minuto lo que has hecho, lo que tienes, lo que has... Todo. Resume en un minuto todo, tu carrera deportiva. En un minuto es difícil, pero bueno, llevo en el mundo del boxeo desde los 16 años. Hice mis pinitos como competidor, quedé campeón de España en los terceros campeonatos juniors que se habían hecho en la época, participando con boxeadores como era Miguel Ángel Peña, Faustino Reyes, que participaron en esos campeonatos, etcétera. Y luego pues me hice entrenador por circunstancias y seguidamente promotor, porque obviamente el principal problema que había en España era que no se hacían galas. Entonces empezabas como entrenador, pero tarde o temprano acabas como promotor o como manager, porque todavía no tenemos esa infraestructura, ¿no? de tener varias personas dentro de una misma promotora. Y a raíz de ahí, pues han conseguido muchos logros, sobre todo lo más importante es una ciudad que carecía de boxeo y de campeones, pues llevamos prácticamente ahora 20 años sacando todos los años un campeón de España, bien sea en amateur, profesionales, etcétera. Luego también hemos sido el primer campeón latino, primer campeón de Europa, etcétera. Y bueno, me siento bastante satisfecho, ¿no? Porque sin ser una ciudad de boxeo, sin yo venir de una familia de boxeo, pues se han conseguido muchísimas cosas, ¿no? Y luego creo que una de las cosas más importantes ha sido la oportunidad de la WBC University de formar parte del profesorado, en mi caso, formando a entrenadores de toda Latinoamérica, de toda la hispana. Vale, pues veo que me lo has resumido bastante bien, pero yo ahora quiero empezar desde cero. Tú eres gallego en el nacimiento, pero hasta cierta edad no viniste a Galicia. Así que coméntanos un poquito tu primera etapa. Bueno, mi primera etapa es en Madrid y además sí que tuve contacto con el boxeo, ¿no? De hecho, voy a saludar aquí a varios de los boxeadores de la época con los que tenía contacto, que era Nino Jiménez, campeón de Europa, Alfredo Evangelista, los hermanos Martín, Eusebio Joaquín, que Mariano García, que entrenaban en mi barrio, en un gimnasio pequeñito que se había hecho en el barrio del Pilar, y era un sótano, y nosotros jugábamos en la plaza, que era la parte de arriba. Entonces tenía las ventanillas pequeñitas y cuando venía Alfredo Evangelista o Nino o tal, pues yo siempre me quedaba mirando, siempre me llamó la atención el boxeo, ¿no? En aquella época mi padre estaba destinado, era militar en Madrid, no nos podíamos mover de Madrid y entonces, bueno, pues hasta que se jubiló, que pasó a la reserva activa, que le llaman en el mundo militar, pues yo acababa de cumplir 13 años, pues fue cuando nos vinimos a vivir a Galicia. ¿Te acuerdas de esas primeras etapas, no? Es decir, Alfredo Evangelista. En aquella época el boxeo ya empezaba a tener ese mal gusto o seguía un poquito en su etapa dorada, porque hay que recordar que en los años 60 y 70 el boxeo fue un deporte muy fuerte en el país. El boxeo ha estado fuerte y ha estado débil, pues como todas las actividades en esta vida, ¿no? Hay momentos que hay mayores figuras, como pasaba en aquella época, ¿no? Los años 70, con Carrasco, con Velázquez, con Legrá, etcétera, etcétera. Hay multitud de boxeadores, una lista interminable, ¿no? de aquellos tiempos. Y bueno, yo me aficioné porque verdaderamente mi padre era un gran aficionado al boxeo y veíamos los combates de Perico Fernández que echaban por la tele, veíamos los combates de Alfredo, veíamos los combates de Cassius Clay, entonces, que en aquel momento era Cassius Clay todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí vino un poquito la afición, ¿no? Llegas a Coruña, primeros años. ¿Cuándo descubres el deporte de contacto en Coruña? Pues al poco tiempo de estar, se nos ofrece la oportunidad de que hay unas escuelas deportivas municipales, pero a la vez hay otro personaje que daba así boxeo, porque en aquella época, bueno, no había ni salas de boxeo, ni gimnasios de boxeo, ni nada, había una sala municipal y luego pues una sala que era en el Club Oza Juvenil, que estaba cedida a partir de las 10 de la noche para el boxeo. Joder, y 10 de la noche hasta las 12. Entrábamos con 16 años de 10 a 12 de la noche, lo cual para mis padres era un poco complejo porque no lo asimilaban. Decía, ¿pero qué clase de gimnasio es ese, ¿no? Pero bueno, yo tenía muchas ganas, rendía en los estudios y eso también es importante de cara a los padres. Y me pasé pues un año entero, desde los 16 prácticamente hasta los 17, pues entrenando de 10 a 12 de la noche y bueno, y la verdad es que es triste decirlo, pero es que
empezábamos 4 y quedaba uno solo, y volvían otros 3 y quedaba uno solo, al final siempre quedé yo solo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vi un poquito las lagunas que había, prácticamente no había competición, no había ni siquiera muchos boxeadores en la comunidad, y bueno, y un poquito también la decepción me obligó un poco en parte a abandonar la práctica del deporte de competición, y fue, como digo yo, una carrera muy corta, ¿no? Pero muy pasional, ¿no? Porque verdaderamente me seguía gustando muchísimo, ¿no? Sí, pero vamos a hablar del tema de cómo era entrenar en aquella época, porque los entrenamientos de ahora son un chiste comparado con las cosas, locuras que se hacían de aquellas. Me contaron que de aquella, por ejemplo, Pantera Rodríguez hacía sparring con chicos de 70 kilos. Sí, bueno, era lo que había. Incluso llegó a hacer sparring con un lanzador de jabalina, que como era un tío muy grande, sí, sí, ¿no? Y iba de vez en cuando por la sala de boxeo, pues hacía sparring con él. Pero bueno, es que no había mucho más. No obstante, cuando tuvo algún compromiso importante, pues el padre de Rubén Barón, Víctor Barón, que habían peleado en una gala, sí. y Urtañ incluso, Evangelista, bueno, pues venían por La Coruña, hacían sparring, pero francamente era muy difícil mantenerse como boxador en aquella época. Pero ya no es como boxador profesional de la talla de Pantera Rodríguez, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Todo el mundo sueña con ser campeón del mundo y todo el mundo es siempre ser campeón del mundo, y parece que una persona que es campeón de España queda frustrada o queda mermada, ¿no? Es decir, Pantera jugó su liga y en su liga fue el mejor. Fue durante 9 años y creo que 9 defensas campeón de España, con rivales como el propio Alfredo Evangelista, Víctor Barón, Scriche también, Fermín, bueno, y un montón de gente. Y él pues se mantuvo ahí 9 años, disputó el europeo en 3 ocasiones, con Luciano Rodríguez, con Lorenzo Zanón, disputó el ranqueo, el número 4 del mundo con Maguila Rodríguez, que esa pelea la iba a hacer con Evander Holyfield. ¿Qué dices? Que subía, sí. Evander Holyfield, lo que pasa es que todavía se estaba creando la categoría del crucero, porque verdaderamente Pantera era un peso crucero. ¿Ah, sí? Pantera subía al ring con 89 kilos, con 88 kilos, bueno, no eran pesos pesados tan grandes como ahora, ¿no? Y entonces, en aquel momento se creó la categoría de los cruceros, ya le pilló un poco tarde a Pantera, porque el propio doctor Mahfoud, que estaba en la esquina con Julio César Chávez, sí, se lo llevaba para Estados Unidos para hacerle carrera en el peso crucero, ¿no? ¿Era tan bueno Pantera? Bueno, en el crucero hubiera sido mucho mejor que en el pesado, pero luego en su liga, en la liga del Campeonato de España, en la liga que hubiera sido a nivel europeo, un boxador muy decente, un boxador muy listo y un boxador que tenía demasiadas cosas en contra para triunfar, ¿no? Porque desde el mero hecho de ya no tener un compañero para entrenar, pues la cosa se hacía más complicada, ¿no? Sí, no, a ver, es que es normal, en aquella época es lo que tenías y no te servía otra cosa. Bueno, y tiene una victoria importante contra Teófilo Belbulí, que fue campeón del mundo crucero luego. ¿Qué dices? Sí. Ah, esa no la sabía. Pues Pantera tiene esa victoria y bueno, quién sabe si con unos años menos hubiera podido hacer la categoría crucero y podía haber llegado a algo más, ¿no? Sí, el hubiera no existe. Imagínate que estuviera este año, esta época, y hubiera coincidido con el... Pero bueno, yo, como te digo, cada uno tiene que jugar su liga. Es como en segunda división hay unos equipos, en primera división... Oye, si quedas campeón de segunda división, pues está bien porque es tu liga. Tiene prestigio, campeón, claro. Entonces es que muchas veces cuando veo a gente campeón de Europa y que se sienten medio frustrados, o campeón de España 3 veces y que se ven así un poquito como que no han llegado, no, es que llegar es muy difícil. O sea, el ser 3 veces campeón de España, a lo mejor profesional, o disputar 5 o 6 títulos, haber tenido una oportunidad europea, es que es difícil llegar a eso, o sea, no es tan fácil, y es la liga y los topes de muchos. Joder, mira, Moncho, coño, con 6 títulos en 4 años. Y muchos más boxadores de Y España. eso es una animalada. Que ¿Zapata cuántos hizo? ¿Cuántos títulos hizo? Hizo 3, hizo un latino y hizo 2 de España. Eso está muy bien. ¿A quién se enfrentó Zapata? Bueno, y aparte no es a quién se enfrentó, es que Zapata tenía una liga incluso por debajo de esa. O sea, él empezó muy tarde. Sí. Y su ilusión era ser profesional, no llegar a algo en el profesionalismo. Bueno, pues al final acabó peleando con todo el mundo, con Santos Martín, con el otro, con Corrasilla 2 veces por el título de España, y acabó derrotando a un invicto como fue Pablo Fuego por el título latino, y al final consiguió más
que en el nivel que en un principio pensábamos que estaba, ¿no? Y era panadero. Claro, por eso digo que una persona que empezó creo que con 25 años a practicar Sí. y con 30 y algo se hizo profesional, con 31, quiero decir con esto que cada uno, cuando tienes un alumno, tienes un boxeador, tienes que saber qué liga tiene que jugar cada uno. Porque si tú a una persona que está para jugar una liga nacional crees que va a ser campeón del mundo, por supuesto que te vas a frustrar como entrenador y el chaval como boxeador. Ahora, si te marcas una meta que dices, este chico puede alcanzar ser campeón nacional, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la consigues, pues has conseguido tu meta y tu éxito, ¿no? Obviamente todo el mundo cuando sube a un ring y se estrena en cualquier tipo de modalidad quiere ser el mejor. Pero luego la vida te va poniendo en tu nivel, ¿no? Y hay que saber también a qué nivel jugamos cada uno. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.